Muy buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Bueno, pues como pueden ver, vamos a terminar con esta porción de 2 Tesalonicenses capítulo 2, donde estamos viendo el calendario profético de Dios. Y pues hay muchos detalles, ¿verdad?, que envuelve la profecía. Y por eso es importante, si usted no ha seguido la serie, puede verla por YouTube. Ahí están los mensajes para que los pueda ver. Hemos estado considerando los eventos por venir que la Biblia nos dice. Y vayan abriendo sus Biblias ahí en 2 Tesalonicenses capítulo 2. 2 Tesalonicenses. Es bien importante, hermanos, que nosotros leamos la Biblia, abramos la Biblia, apreciemos la palabra escrita, porque, hermanos, ¿qué es lo que estamos aprendiendo de 2 Tesalonicenses? Que los hermanos de 2 Tesalonicenses, la iglesia, fue engañada. Ahora, una de las razones por la que fue engañada es porque ellos todavía no tenían la Biblia escrita. Lo habían oído, ¿verdad? El apóstol Pablo ya les había enseñado acerca de este tema, pero no la tenían escrita como nosotros para poder siempre estar refiriéndonos a qué es lo que Dios dice, qué es lo que Dios dice. Nosotros vemos, ¿verdad?, en el libro de los Hechos, cómo la Biblia nos enseña dice, y estos hermanos eran más nobles que todos los demás. ¿Por qué los alaba la Biblia? ¿Por qué los alaba Dios a estos hermanos? Dice, porque después de que escuchaban la predicación del apóstol Pablo, dice, iban a sus casas y revisaban a ver si había sido de acuerdo a las Escrituras. ¿Se fijan? Entonces, nosotros también, nuestra única fuente de autoridad deben de ser las Escrituras, nada más las Escrituras. Entonces nosotros tenemos que apreciarlas y siempre que vamos a leerla, no que no, yo nomás oigo. Yo nomás oigo y oigo y tal vez me voy para ver ¿y cómo irán en el juego? ¿O qué estará pasando aquí? O hijo, se me hace que dejé la plancha prendida. Se va uno, pero cuando uno verdaderamente está en la Biblia leyendo y todo, ahí es cuando tiene uno más oportunidad de verdaderamente concentrarse y escuchar lo que nos dice Dios en su palabra. ¿Okay? Así es que vamos a leerla. Dice en el versículo 1, ahora bien, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, ¿verdad?, que habla del rapto, les pedimos que no pierdan la cabeza ni se alarmen por ciertas profecías, ni por mensajes orales o escritos supuestamente nuestros que digan, ya llegó el día del Señor. No se dejen engañar de ninguna manera, porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre de maldad, el que está destinado a la destrucción. Este se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de adoración, hasta el punto de adueñarse del templo de Dios y pretender ser Dios. ¿No recuerdan que ya hablaba de esto cuando estaba con ustedes? Bien saben que hay algo que detiene a este hombre a fin de que él se manifieste a su debido tiempo. Es cierto que el misterio de la maldad ya está ejercitando su poder, pero falta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. La iglesia, que el Espíritu Santo mora en la iglesia. Cuando sea quitada la iglesia, entonces se manifestará aquel malvado a quien el Señor Jesús derrocará con el soplo de su boca y destruirá con el esplendor de su venida. El malvado vendrá por obra de Satanás, con toda clase de milagros, señales y prodigios falsos,
con toda perversidad engañará a los que se pierden por haberse negado a amar la verdad y así ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira. Así serán condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se deleitaron en la maldad. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu palabra, que tú nos la has dejado y podemos confiar que es tu palabra, y por lo tanto debemos de creer en ella 100%. Eventos como el rapto, por muy fantasiosos que puedan parecer y que son las acusaciones que el mundo hace a nuestras creencias proféticas, que nosotros verdaderamente las creamos que son de parte tuya, que así como lo que sonaba fantasioso, el nacimiento virginal, fue una realidad en la vida de nuestro Salvador, que así podamos creer también, Señor, que tú vienes por segunda vez. Guíanos, Señor, para que podamos entender tu palabra. Reconocemos que necesitamos tu Espíritu Santo para que nos ilumine y también para que nos dé entendimiento y aplicación de ella. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y para su honra y su gloria. Amén. Bueno, pues como les digo, terminamos este libro y hemos visto, ¿verdad?, cómo está dividido el bosquejo de este libro. El versículo 1, 6 y 7 nos habla del rapto de la iglesia, que es algo que mucha gente no cree. Hasta personas, ¿verdad?, que dicen ser cristianos no creen, dicen que nos hemos inventado este evento con el propósito de asustar a la gente. Porque si ustedes se fijan, ¿verdad?, como en este video que vimos, que están dramatizando los acontecimientos del rapto, lo que puede causar el caos, la destrucción, la muerte, ¿verdad? De repente la desaparición de millones de personas. Dicen, pues con eso tratan de asustar a la gente. Lo mismo como se inventaron el infierno, es para asustar a la gente, manipular a la gente y someter a la gente. Y así, ¿verdad?, son acusaciones que se hacen, ¿verdad?, de las creencias que nosotros debemos de entender que son palabra de Dios. No son invenciones del hombre. Palabra de Dios. Vean ustedes todas las profecías que se han cumplido muy fácilmente. Antes de que se cumplieran, pudieran las personas haber dicho, no es posible que esto pueda suceder exactamente así. Esto tiene que ser algo simbólico, esto tiene que ser algo... Y sin embargo sucedieron, ¡pum!, exactamente como estaban profetizadas, se cumplieron. Así es que las que están aún todavía profetizadas, que no se han cumplido, se van a cumplir exactamente como dice la palabra de Dios, y el rapto debemos de creerlo, que así es como va a ser el rapto de la iglesia. Y dice, ¿verdad?, que una vez que la iglesia sea removida de aquí, ¿por qué? Porque viene el día del Señor, que es con lo que habían engañado a los hermanos de Tesalónica, diciéndoles, miren, ya ustedes están experimentando persecución, están sufriendo. Quiere decir que ya estamos en el día del Señor, porque ya está la persecución y el sufrimiento en ese grado supremo. Y pues fueron engañados, ¿verdad? Pero nosotros no podemos y no debemos ser engañados porque tenemos la palabra escrita. Tenemos la palabra escrita, pero si no estamos en la palabra, si no la conocemos y todo lo que creemos es nomás lo que se oye así como lógico, pues lo vamos a creer. Y es lo que pasa con muchas personas que andan oyendo, ¿verdad?, que la radio y los podcasts que se tienen y oyen de diferentes mensajes, diferentes líneas de doctrinales, de pensamientos, y ya ellos traen un cóctel de diferentes doctrinas, diferentes posiciones, y eso no es bueno, ¿verdad?, porque trae mucha confusión. Entonces, el rapto de la iglesia, y una vez que la iglesia verdaderamente sea levantada, porque el juicio del día del Señor es
para el mundo que no conoce al Señor, que se ha negado a creer en la verdad, recibir la verdad, amar la verdad, y entonces viene el juicio. Ese es el día del Señor. Y acuérdense, hermanos, que en la palabra el día del Señor tenemos que interpretarlo según su contexto. Porque, por ejemplo, si ven ustedes el libro de los Hechos, que habla que la iglesia se reunía en el día del Señor. ¿Qué quiere decir? ¿Que se reunía en el día de la gran tribulación? No, es que así se llama también al domingo, que es el día del Señor, el día en que Él resucitó. El día en que Él se resucitó, así también se llama el día del Señor. Por eso cuando hablamos, hey, el domingo es el día del Señor, no quiere decir que es el día de juicio, ¿verdad? Es el día en que Él resucitó. Pero entonces el contexto nos dice, ¿verdad? Si se está refiriendo al domingo o se está refiriendo al día de la tribulación, de los 7 años de tribulación. Entonces, una vez que la iglesia es removida, ahora sí puede caer el justo juicio de Dios. Y entonces parte de ese juicio dice que el Señor va a permitir que el engaño ahora sí se multiplique a través del anticristo, la revelación del anticristo. Y acuérdense, ¿qué significa la palabra anti? En contra, ¿y qué más? Bien. En lugar de. ¿Okay? O sea que está en contra del plan de Dios a través de Jesucristo, pero a la vez quiere tomar el lugar de Cristo. Que a la vez quiere tomar el lugar de Cristo, vimos eso, ¿verdad? Entonces acuérdense que ese prefijo, ¿verdad? Anti significa en contra y en lugar de. ¿Okay? Para que así sepan que es la manera en la que va a obrar el anticristo. ¿Okay? En realidad, aparentando ser el Cristo, va a ir en contra de todo lo que es de Cristo. ¿Se fijan cómo es el engaño? Entonces, esas son las falsificaciones. Y luego en los versículos del 8 al 12, ¿verdad? Y vimos, ¿verdad?, que habla sobre el retorno de Jesucristo. Retorno de Jesucristo. Ahora, hermanos, cuando hablamos del día del Señor, bueno, antes de eso, ¿cuál es el ministerio principal de un ministro, de un pastor? Bueno, bíblicamente, cuando uno ve a Efesios, dice que es equipar a los santos para que hagan la obra del Evangelio, ¿verdad? El error que muchas iglesias cometen es decir, no, pastor, para eso a usted le pagamos, para que usted haga esa obra del Evangelio. Pero no, ¿verdad? La manera más efectiva de multiplicación de creyentes es que sean equipados y entonces cuando salen allá a su trabajo, con su familia, en la escuela, donde quiera que estén, entonces puedan compartir el Evangelio porque fueron equipados ahí en la iglesia. Se les dieron la herramienta espiritual, bíblica, para que puedan ustedes compartir con los perdidos. Y es así como la iglesia se multiplica, ¿verdad? Ahora, entonces, al yo quererlos preparar a ustedes, equipar a los santos, díganme ustedes si es para ustedes el que yo les explique todos los detalles de lo que va a pasar durante la gran tribulación, durante esos 7 años del día del Señor, del día del juicio. ¿Los estoy preparando a ustedes al decirles todos esos detalles? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Los estoy preparando a ustedes para ese día? ¿Para ese evento? ¿Sí? ¿Los estoy preparando para ese evento? ¿Sí o no? Si está planeando quedarse, pues sí, ¿verdad? Si está planeando quedarse, si usted considera que pues no estoy ni siquiera seguro de ser salvo y pues lo más seguro es que sí me voy a quedar, si Cristo viene, si el rapto verdaderamente sucede, aquí me voy a quedar, pues sí estoy preparándolo para eso, ¿verdad? Que sepa exactamente qué es lo que va a pasar. Ya pudo tener más o menos una imagen con ese video, ¿verdad? De lo que va a suceder. Pero si usted es un verdadero creyente y usted va a ser levantado y arrebatado, entonces
pues no lo estoy preparando para ese día, ¿ok? No lo estoy preparando para ese evento. Sí lo estoy preparando para que sepan y adviertan y enseñen a otros lo que está por venir, ¿verdad? Así sí. Entonces, ¿qué es de esta enseñanza de los eventos por venir, de estas profecías que pueden ser para equiparnos a nosotros ahorita? Ahorita, ¿qué es lo que puede ser? Bueno, lo que la Biblia nos está diciendo y que es aplicable para nosotros ahorita, ¿verdad? Dice ahí en nuestro pasaje que estamos viendo en 2 de Tesalonicenses, versículo 9, dice, ese malvado, el anticristo, será instrumento de Satanás y vendrá haciendo toda clase de milagros, señales y falsas maravillas. Entonces, ¿qué aplicación para nosotros ahorita sí es válida y aplicable para nosotros? Bueno, una, que Satanás es un engañador, ¿verdad? Y verdad que Satanás ya está operando. ¿Verdad que el espíritu del anticristo ya está operando? Entonces, él es un engañador y tiene gran poder para hacer milagros, señales, maravillas, pero falsas. Y son falsas porque ¿de dónde le viene el poder para hacer esto? De acuerdo a ese versículo, ¿de dónde le viene el poder al anticristo? De Satanás, dice que es instrumento de Satanás. Entonces, una vez más, repito, tenemos que creer que no todos los milagros, maravillas y señales y experiencias sobrenaturales son de parte de Dios. Son de parte de Dios. No todos son de parte de Dios. Para que no se maravillen, se sorprendan y se engañen con, ¡ay, pero miren! Lo que hizo este hermano, lo que hizo esta persona, tiene que ser un hombre de Dios. Porque entonces usted así también va a ver al anticristo como un hombre de Dios, lo va a ver como el Cristo. Cuando es anticristo y nomás va a creer que toma el lugar de Cristo y usted se la va a creer, pero no va a creer que es anticristo, que está en contra de Cristo. Entonces, desde ahorita nosotros tenemos que aprender a discernir bíblicamente entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Y por eso ahí está la Escritura, para que yo pueda tener ese discernimiento claro de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Palabra de Dios, no la experiencia, no el evento, no la emoción, no el impacto que me cause. No el impacto que me cause. El impacto que me cause no va a ser toda la verdad. Y menos la verdad de Dios. Entonces, vemos, ¿verdad?, que al ser el anticristo, toma el lugar de Cristo y hace milagros, señales y maravillas. ¿Por qué? Porque, fíjense lo que dice Hechos 22, dice, ¿dónde está? Dice, hombres de Israel, escuchen estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre ustedes, con milagros, prodigios y señales, ¿que quién hizo? Que Dios hizo en medio de ustedes, a través de Él, a través del verdadero Cristo, tal como ustedes mismos saben. Entonces se fijan cómo el anticristo toma el lugar de Cristo y también se manifiesta con milagros, prodigios y señales falsos, porque no vienen de parte de Dios, vienen de parte de Satanás. Pero los de Cristo eran verdaderos, porque dice que Dios los hizo a través de su Hijo Jesucristo. Dios los hizo. Entonces, vemos, ¿verdad?, que hay lecciones para nosotros, prácticas, que debemos de nosotros verdaderamente estar alertas. Estar alertas, ¿por qué? Porque ya nos advirtieron ahí en ese pasaje, algo que es aplicable para nosotros. Dice, porque su plan secreto de maldad, ¿verdad?, del anticristo,
del espíritu del anticristo, que es Satanás, ya está en marcha. Ya está en marcha, pero él mismo no vendrá, o sea que no se va a manifestar físicamente en una persona, el anticristo. Dice, hasta que aquel que lo detiene se aparte del camino. Ahí está hablando del rapto. Aquel es el Espíritu Santo morando a través de la iglesia, sea removido, y entonces el anticristo va a tener libertad para manifestarse en una persona y poder hacer todo el engaño y destrucción que él quiere. Porque eso es lo que es Satanás. Porque díganme ustedes, si usted quiere resumir en una palabra la razón por la que Cristo vino, su ministerio, en una palabra, ¿cuál palabra usaría? ¿Cuál? Salvación, ¿verdad? Salvar, salvación. Ahora, con una palabra, la razón de Satanás, su ministerio. Condenar. Él quiere condenar a una persona al infierno. Él quiere destruir su vida. Quiere destruir su matrimonio. Quiere destruir su familia. Quiere destruir la iglesia del Señor, quiere destruir la moralidad, la sociedad, todo lo que es de parte de Dios, Él lo quiere destruir. Y por eso dice la Biblia que Jesucristo vino para deshacer las obras del diablo, porque las obras del diablo son contrarias a las obras de Dios. ¿Okay? Entonces, esta lección que nos está diciendo aquí, nos está advirtiendo, dice, esto sí aplíquenlo a ustedes, les está diciendo a los tesalonicenses, eso del día del Señor no es para ustedes, porque primero tiene que venir el rapto, entonces ustedes no están pasando por la tribulación, no están en el período del día del Señor, no están ahí, así como un verdadero cristiano no va a pasar por ahí, por el día del Señor, por ese gran día de juicio de Dios. Pero si nos dice, pero tengan en cuenta que ya está operando, ya está en marcha el plan de Satanás, del anticristo, ya está en marcha. ¿Y cuál es la manera en la que él trabaja? ¿Cómo lo hemos visto? ¿Okay? Con falsificaciones, ¿verdad? Por eso vimos la semana pasada que el mismo apóstol Pablo dice, no me sorprende, porque Satanás mismo se viste de ángel de luz. Entonces, Satanás no se manifiesta de una manera que nosotros podamos luego reconocer que es Satanás, de una manera horrible. No, se viste de ángel de luz, él es sutil, toma el lugar de Cristo falsamente. Por eso tenemos nosotros siempre que estar bien empapados de la palabra de Dios para no dejarnos engañar por la distorsión, por el engaño, que no nos dejemos engañar y desviar, sino que la palabra de Dios nos mantenga siempre equilibrados, espiritual, emocional, físicamente, porque ya está. Ahora, voy a compartir 6 falsificaciones que ya vemos que Satanás ha logrado. Hay muchas, ¿verdad? Hay muchas, pero nomás voy a compartir 6 por cuestión de tiempo y también porque las considero las más críticas, las más importantes, porque estas falsificaciones tienen el potencial, el poder de condenar a una persona, de llevarlo al infierno. Que eso es lo que Satanás quiere al final de cuentas, ¿verdad? Condenar a una persona. Entonces él hace estas falsificaciones con ese propósito. Cuando el propósito de Cristo es salvar, el propósito de Satanás es condenar. Entonces para allá lo lleva, sus engaños para allá los lleva.
Y por eso escogí 6 nada más, una porque les digo, las considero más importantes, y 6 pues porque es el número de este engañador, el 666, el anticristo. Vamos a ver estas falsificaciones. En primer lugar, hermanos, estas falsificaciones tenemos que entender que el apóstol Pablo, cuando hace la advertencia de que ya está en marcha la agenda, los propósitos, el obrar de Satanás, del anticristo, ya está en marcha en la sociedad esto, quiere decir que ya estaba en marcha en los tiempos del apóstol. Ya también. No es que esté diciendo, va a estar en el futuro obrando. No, ya está en marcha. Ya ahorita el apóstol Pablo está advirtiéndoles en ese tiempo. Ya ahorita ya está trabajando y obrando el espíritu del anticristo, haciendo su obra de engañar con el propósito de condenar a las personas. Ya está ahorita. Ahora se imaginan ustedes, 2000 años después que estamos ahorita, cómo se ha perfeccionado la falsificación. Porque así también con los billetes se han ido perfeccionando la falsificación de tal manera que a veces que en la misma central donde los hacen entran billetes falsos que no fueron detectados. Así también con nosotros podemos no detectar una enseñanza falsa. Una enseñanza falsa, y pues por eso es que debemos de estar bien empapados con la palabra de Dios para no ser engañados. Entonces, vamos a ver cuál puede ser. Ahora, estas 6 falsificaciones quiero que las vean como con efecto dominó. ¿Okay? ¿Qué quiere decir? Que una lleva a la otra y la otra conlleva a la otra, y así va haciendo un efecto dominó. ¿Okay? La primera, dice la Biblia, como ya estaba en obra el espíritu del anticristo, de Satanás, obrando, haciendo falsificaciones, engañando, entonces ya había logrado producir falsos ministros, falsos pastores, falsos predicadores, falsos maestros. Ya había en ese tiempo. ¿Por qué creen que fueron confundidos los hermanos de Tesalónica? ¿Por un verdadero maestro de la palabra de Dios? No. Alguien que llegó y recibí revelación de Dios, ya están en el día del Señor. ¡Ah! Sí. Y miren, aquí está, es por escrito, lo que escribió Pedro, lo que escribió Pablo, y fueron engañados. Y claro, como les digo, pues les da uno más comprensión, porque ellos no tenían, como nosotros ahorita podemos abrir la Biblia, podemos abrirla ahí en nuestro teléfono y ver exactamente qué dice la Biblia en cuanto a esto. ¿Estamos verdaderamente ya en el día del Señor? No, aquí dice la Biblia que no. Mira, aquí el apóstol Pablo nos dice que no, que ya ese engaño se lo dieron a los tesalonicenses, pero no, a mí no me engañan, ya, aquí está. Y así cuando nosotros vamos a la palabra de Dios descubrimos la verdad. ¿Estuvo usted en la Biblia lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado? ¿O ahorita es siempre su único momento para estar en la Biblia? Tenga cuidado, porque no se juega con lumbre. Se puede uno quemar. Falsos ministros, ¿verdad? Dice la Escritura, falsos ministros, que ya había en ese tiempo. ¿Qué dice el apóstol Pablo escribiéndoles a los Corintios? Dice, estas personas son falsos apóstoles, son obreros engañosos, que se disfrazan de apóstoles de Cristo. ¿Se fijan? Las falsificaciones se disfrazan. Entonces, es algo que nosotros debemos de tener mucho cuidado, porque hay muchos disfrazados. Hay muchos disfrazados. ¿Y cómo sabe usted si traen disfraz o no trae disfraz? ¿Tiene usted el discernimiento bíblico para poder discernir y ver si traen disfraz o no traen disfraz? ¿O se la va a creer a todos?
Pues eso es lo que les digo, el peligro ese de, dice, pues a mí me gusta, y yo oigo a fulano, y oigo a mangano, y cuando oigo los nombres digo, hijo, qué cóctel de diferentes doctrinas, lo único que van a producir va a ser una confusión doctrinal cuando está oyendo tanta confusión. Un cóctel. Yo no digo que no oigan a diferentes predicadores, claro que sí, pero que sean con una línea de doctrina sana. Yo oigo muchos diferentes predicadores, yo escucho siempre que estoy ocupado en cosas personales mías, oyendo. Pero todos con línea de doctrina sana. No voy a perder el tiempo oyendo herejes. ¿Para qué? ¿Para que me confundan? No tengo por qué hacer eso. Yo ya sé que es la línea doctrinal sana y mejor quiero fortalecerme más y más y más y más y más en la línea de doctrina sana. Entonces vemos aquí, ¿verdad? Cómo estas personas son falsos apóstoles, son obreros engañosos que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Ya en el tiempo en que los apóstoles estaban predicando y enseñando y estableciendo congregaciones, asambleas, iglesias, y ya estaba el espíritu del anticristo engañando. Ahora, díganme ustedes, ¿no han visto que se han multiplicado las personas que dicen ser apóstoles? Claro que sí. Dicen ser apóstoles. ¿Y serán apóstoles o serán falsos apóstoles? Porque si usted va a la Biblia, ve ahí, ¿verdad? Que dice, y el Señor Jesucristo llamó a sus discípulos y de ahí escogió a 12. Y el nombre de los que escogió, dice, son fulano, mangano, y a estos les llamó apóstoles. Y les dio el poder de sanar enfermos, de sacar demonios, de esto y de otro. A ellos, a esos que él llamó apóstoles, nada más. Entonces, si yo el próximo domingo les digo, hermanos, recibí revelación, el Señor me ha ungido y me ha establecido como apóstol, ¿me la van a creer? Más vale que no, hermanos, más vale que no. Porque si no me corren, yo me voy. No, y si pues no han aprendido nada si se creyeron eso. No, hermanos. Entonces, ya existen falsos ministros. Tenga cuidado, hermanos. Tenga cuidado, porque muchas veces lo que pasa es que sí, oye uno aquí lo sale y dice, el pastor tiende a exagerar. Es exagerado. Siempre que usted piense que la palabra de Dios es exagerada, es porque usted se está dejando engañar. Se está dejando engañar porque la palabra de Dios no exagera, le dice la verdad. Ya sea que se la diga en la Biblia o se la diga a través de un predicador. Cuando es palabra de Dios, no es exageración. Entonces, ¿qué puede usted esperar de un falso ministro, de un falso pastor, de un falso predicador? ¿Qué puede usted esperar? Porque le estoy diciendo, vean cómo es los efectos consecutivos, ¿verdad? Es como una cadenita, el efecto dominó. ¿Qué puede usted esperar de un falso predicador? Un falso evangelio, ¿no? Un falso evangelio va a ser, ¿ok? Y eso, pues, como les digo, ya por eso el apóstol Pablo dice, el espíritu del anticristo ya está operando en nuestros días ahorita, en la presencia de los apóstoles. Y ya, el descarado ya está operando con mentiras y falsificaciones. Y por lo tanto, pues también va a traer un falso evangelio. ¿Qué fue lo que pasó con la iglesia de Gálatas? ¿Sí saben ustedes lo que pasó? Que también fue engañada como los de Tesalónica. Ahora, si en ese tiempo iglesias establecidas por el apóstol, tan fresquecitas, enseñadas por los apóstoles, fueron engañadas, ¿qué podemos esperar nosotros en nuestros días?
Así es que vemos, ¿verdad?, que un falso evangelio. Eso le pasó a los Gálatas. ¿Y qué les dijo el apóstol Pablo? Les dice, ¿verdad?, ahí en el versículo 6 y 7, dice, estoy asombrado de que tan rápidamente estéis abandonando aquel que es Dios, que os llamó a vivir en la gracia de Cristo y estéis adoptando un evangelio diferente que en realidad no es ningún evangelio. ¿Qué está diciendo? ¿Que puede haber variedad de evangelios? ¿Sí o no? ¿Cuántos evangelios hay? Uno, el verdadero. Y otras variaciones que son falsos. El anticristo. Anticristo. Entonces, ya les habían traído también a los Gálatas falsa enseñanza y se la habían creído. Y la falsa enseñanza, ¿verdad?, el apóstol Pablo le dice, pero ¿cómo es posible? Ustedes que comenzaron en la gracia, ahora vayan a terminar en la ley. ¿Qué era lo que había pasado? Que ahora vinieron y les dijeron, sí, ¿verdad?, falsos maestros, que parecían, sí, cómo no, como dice nuestro gran queridísimo apóstol Pablo, Pedro, sí, hay que tener fe en nuestro Señor Jesucristo resucitado, pero también hay que creer en Moisés, en sus enseñanzas, hay que seguir la ley. Y entonces con engaños y de una manera, ¿verdad?, que todavía, ¿verdad?, no podían ir a la palabra y decir, a ver, ¿cómo está eso? Está diciéndonos que la salvación es 2 pasos, ¿verdad?, que es la parte de Dios y la parte mía, ¿verdad?, que yo tengo que hacer esto y Dios hace su parte. Y es lo que el apóstol Pablo les dice. Dice, ¿cómo está eso de que la salvación ahora va a ser por gracia y por obras? Ahora díganme ustedes, este engaño que trajeron a la iglesia de Gálatas, de que la salvación es por gracia y por obras, ¿no es muy común hoy en día? ¿Sí o no? Nada más la iglesia de ahí de la esquina, ¿qué creen que es la base de su doctrina? ¿Qué creen? Sí, van a decirle, oh sí, por gracia. Pero si dice uno, ¿y obras? O también. También. Oh, entonces, ¿qué es la salvación? ¿La salvación es por gracia y por obras? ¿Qué dice el apóstol Pablo? Si es por obras, ya no es por la gracia. ¿No dice eso el apóstol Pablo? Ahí en Romanos dice, si es por obras, ya no es por la gracia. Y claramente dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Ah, pero es que mi parte es mi fe. No, dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, pero esto no es ni de ustedes tampoco. Ni la fe es de ustedes. Dice, es un regalo de Dios. Pura gracia, pura gracia. Entonces, eso es lo que se puede esperar. Y así es como nosotros tenemos que ver, ¿verdad?, esta cadenita, ¿verdad? Un falso ministro va a traer un falso evangelio, un evangelio que no salva. Entiéndanlo, que nomás hay un evangelio que salva. ¿Okay? ¿Y qué es lo que va a poder producir? ¿Qué clase de congregación, qué clase de asamblea, qué clase de iglesia va a producir un falso ministro con un falso evangelio? Una falsa asamblea. ¿Por qué? Porque una asamblea, una congregación se congrega ¿para qué? Para adorar a Dios. Pero si todo viene falso, entonces la adoración de esa asamblea va a ser falsa. No van a estar adorando al Dios verdadero. No van a estar adorando al Dios verdadero. Por eso también el error de que muchas veces podemos decirle a cualquier grupo religioso, sí, todos los caminos nos llevan a Dios, yo sé que sí, todo está bien. Todos los caminos nos llevan a Dios. No,
Hay mucha adoración que no es al Dios verdadero. Y si no es al Dios verdadero, ¿a quién es? Al que los ha engañado. Por eso, en el libro de Apocalipsis, el apóstol Juan, que fue el que escribió Apocalipsis, hace esta aclaración, ¿verdad? Y dice, conozco la blasfemia de quienes se oponen a ti, de los que se oponen a los cristianos. Dice, dicen que son judíos, pero no lo son, porque su sinagoga es de Satanás. La sinagoga era el lugar de reunión, de adoración, de aprender la palabra de Dios. Pero ¿qué les dice? No, esta es falsa. Ahí no se reúnen a adorar al Dios verdadero. Ahí no se reúnen a verdaderamente escuchar la verdad de Dios, porque en realidad quien está detrás de todo este sistema es Satanás. Satanás. Y así puede pasar en una iglesia. Una iglesia puede traer su génesis, su origen de un falso ministro, un falso predicador, un falso pastor con un falso evangelio y reunir a una falsa congregación. ¿No lo vemos así con esas mega iglesias que nosotros mismos decimos, oh, fulano de tal no predica el verdadero evangelio? ¿Por qué? Porque no es un verdadero ministro del evangelio y no tiene un verdadero evangelio. Y por lo tanto esos 50,000, 100,000 que se reúnen cada semana a escucharlo es una falsa asamblea que también ha sido engañada y se han creído lo que les ha enseñado un falso ministro. ¿Okay? Entonces, viendo, ¿verdad?, este efecto dominó, ¿verdad?, que comienza con un falso ministro, con un falso evangelio, con una falsa asamblea, ¿qué clase de personas va a producir? Falsos cristianos. Falsos cristianos. Y como vemos, la advertencia del apóstol Pablo era en esos días también que dice, y hermanos, diciéndoles a los tesalonicenses, ya el espíritu del anticristo ya está operando, por eso es que ustedes fueron engañados. Ya les advierte, por eso es que ustedes fueron engañados. Tengan cuidado, porque ya anda suelto. Pues con más razón nosotros ahorita, ¿verdad? Con más razón, ya anda bien suelto. Anda bien suelto, ya está engañando. Entonces produce falsos cristianos. ¿Verdad que vimos ahí en la película? Muchos vinieron a la iglesia a ver qué había pasado. ¿Y a quién le están pidiendo aclaración? Ahí los que vieron el video, ¿a quién le están pidiendo aclaración? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿A quién le están? Al pastor, al falso ministro. ¿Se fijan? El falso ministro. Y entonces ahora está diciéndoles, pues es que entonces yo estaba mal, les enseñé mal. Y era verdad lo que dice aquí. Entonces, vemos que produce falsos cristianos. Y el apóstol Pablo ya lo había experimentado en carne propia, porque escribiéndoles a los corintios y pues defendiendo su apostolado, les dice, hermanos, por ser un verdadero apóstol y por estar sirviendo al Señor, he sufrido toda clase de tribulaciones, toda clase de tribulaciones. He confrontado toda clase de peligros y ahí les hace la lista de los diferentes peligros que ha tenido él, toda clase de peligros. Y les voy a enseñar uno de los peligros que él dice que también sufrió y que nomás lo quiero presentar cortando, ¿verdad?, el pasaje para que lo veamos referente a lo que estamos viendo. Dice, he viajado en muchos viajes largos y he enfrentado peligros de falsos cristianos, hombres que dicen ser creyentes, pero no lo son. Pero no lo son. Se fijen, ya en el tiempo de los apóstoles,
Ya Satanás había hecho su obra de engañar a personas haciéndolos creer que eran creyentes, cristianos, y no lo eran. Y no lo eran. Por eso es que se oponían a Pablo y por eso es que descreditaban a Pablo y envenenaban a los corintios diciéndole, ese no es verdadero apóstol, ese no es. Y la gente se lo creía, ¿verdad? Podemos nosotros creernos. ¿Por qué? Porque nos falta discernimiento bíblico, como les faltó a los Gálatas, les faltó a los tesalonicenses. Ahora, como les digo una vez más, les damos beneficio de la duda a ellos porque no tenían las escrituras completas, pero ¿qué de nosotros? ¿Cuál excusa podemos nosotros tener? Ay, pastor, es que usted no sabe, yo no tengo tiempo, yo trabajo. Usted sí puede estar porque usted no trabaja, pero yo sí. Y podemos nosotros estar excusándonos y excusándonos y excusándonos el por qué yo no puedo estar en la palabra de Dios todos los días. Cuando sí puede estar en la palabra de Dios todos los días. Sí puede. Entonces, vemos, ¿verdad?, el efecto dominó. Un falso ministro con un falso evangelio, estableciendo una falsa asamblea, una falsa congregación de Dios, una falsa adoración a Dios y produciendo falsos cristianos. ¿Qué es el siguiente punto que puede ser un falso cristiano? ¿Qué es lo que tiene un falso cristiano? ¿Una salvación genuina o una falsa salvación? Una falsa salvación. Una falsa salvación. Que es algo que el apóstol Pablo también ya había él confrontado en aquel tiempo. Y escribiendo a los romanos, ¿verdad?, les hace ver acerca del peligro de esta falsa salvación que ya se estaba manifestando. Y les dice, ¿verdad?, escribiendo a los romanos, ahí en el versículo 10, versículo 3, dice, porque no entienden la manera en que Dios hace que las personas estén en correcta relación con Él. O sea, no entienden la manera bíblica para ser salvo. Dice, al negarse a aceptar el camino de Dios, se aferran a su propia manera de estar bien con Dios al tratar de establecer su propia justicia basada en las obras. ¿No estaban así queriendo establecer a los Gálatas? Y así muchas personas también quieren establecer su seguridad de su salvación. Yo quiero estar seguro de mi salvación. Una vez platicando con una persona, ¿verdad?, que era líder de un movimiento que nosotros le llamamos como Nueva Era, porque son enseñanzas principalmente del hinduismo, el de meditación trascendental. Y esta persona me decía, no, Sergio, mira, yo en mis enseñanzas y en mis prácticas y ejercicios de meditación trascendental, a las personas yo los invito porque pues no es una religión ni nada, dice, como tú eres cristiano, esto es para que tú seas un mejor cristiano. Si tú eres un ateo, es para que seas un mejor ateo. Si tú eres un mormón, para que seas un mejor mormón. Y para que seas... Y puede sonar como, qué bonito. Pues sí, ¿cuándo tienes reuniones para ir, verdad? Y yo quiero ser un mejor cristiano, ¿verdad?, con la meditación trascendental y esto y lo otro. Entonces, hay personas que creen que, si practico meditación trascendental voy a ser un mejor cristiano. Si voy a esta iglesia y practico las cosas de esta otra iglesia, ¿verdad? Si le prendo velas a esta imagen, pues más seguro todavía. Y si hago esto, ¿verdad?, más seguro, porque de esta iglesia agarro un poquito y de esta iglesia agarro otro poquito. Y ¿qué tal? Estoy bien protegido por todos lados. ¿Quién me va a poder llegar? Entonces, esos son engaños que dice aquí el apóstol Pablo que ya está en operación, ya se están cumpliendo en las vidas de las personas.
Y por eso dice, se aferran a su propia manera de creer que así voy a estar bien con Dios. Pero ¿qué fue lo que hicieron? Que en realidad rechazaron la correcta manera de relacionarse con Dios y por lo tanto, ¿creen ustedes que si llega el rapto ahorita una persona así va a ser levantada? No es levantada porque no es un verdadero creyente. Ha sido engañado, ha estado viviendo una salvación falsificada, una salvación falsificada y no es genuina. No es genuina. Entonces, se fijan, de todas estas enseñanzas, de los eventos que van a venir, si hay enseñanzas prácticas para nosotros ahorita, los que no necesitamos todos los detalles de qué va a pasar del año 1 al año 7 del día del Señor, de la gran tribulación, porque no tenemos planeados quedarnos aquí, ¿verdad? Para pasar por esos eventos. Pero sí, lo que nos está advirtiendo que ya es para nosotros. Dice, ese engaño que ya está operando y que el apóstol Pablo mismo ya estaba viendo en medio de ellos en ese tiempo. Y que nosotros lo estamos viendo también en nuestros días, porque vemos todo esto que ya está pasando. Yo lo he visto, todo esto en la vida de muchas personas. ¿Okay? Entonces, si hay una falsa salvación, hermanos, ¿okay? Estamos yéndonos, comenzó con el falso ministro, falso evangelio, una falsa iglesia, falsa asamblea, falsos cristianos, falsa salvación, falsa seguridad de salvación. Una falsa seguridad, que la Biblia también nos advierte que va a haber muchas personas que creyendo que estoy bien, yo sé que estoy bien, ¿verdad? Estoy bien con Dios. Falsa seguridad de salvación. Falsa seguridad de salvación. Porque fíjense lo que dice el Señor Jesucristo. Dice, el día del juicio, muchos me dirán, fíjense, muchos, no nomás algunos, muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre, hicimos muchos milagros en tu nombre. Hermanos, ¿qué le pueda pasar a usted si se encuentra una persona que anda haciendo esto? Luego usted va a decir, es un hombre de Dios. Es más, puede ser que hasta sea un profeta de Dios. ¿Cómo va a reaccionar usted ante esto? ¿O va a discernir bíblicamente y decir, no todos lo sobrenatural viene de parte de Dios? Porque también he aprendido que puede venir de parte del enemigo de Dios, del engañador. ¿Acaso no? El engañador no puede hacer cosas así. Claro que sí. Por eso es que a Jesucristo, los fariseos lo acusaban, dicen, no, tú todos esos milagros que haces, los haces en el poder de Belcebú, de Satanás. Pero vemos, ¿verdad?, que una persona así podemos nosotros ser sorprendidos y admirados. ¡Wow! Esta persona tiene que ser de Dios. Tiene que ser de Dios. ¿Por qué? Porque es fácil que a nosotros nos engañen las personas, así como es fácil que nosotros engañemos a las personas. Pero a Dios no lo podemos engañar, porque ¿qué va a pasar con esta persona? Aquí está con la plena seguridad de que en el día del juicio, él le va a decir al Señor, claro que sí, éntrale. Pero ¿qué le va a decir el Señor? El versículo 23, pero yo les responderé, nunca los conocí. Aléjense de mí ustedes que violan las leyes de Dios. ¿Qué tenía? ¿Una verdadera seguridad de su salvación o una falsa? Falsa seguridad. Falsa seguridad, por eso le dice, yo nunca tuve una relación personal contigo. Sí, tal vez anduviste haciendo todo eso, pero no lo hiciste en el poder mío, en el poder de Dios. Verdaderamente tú tenías tu propia agenda, tus propias creencias, pero nunca verdaderamente naciste de nuevo y tuviste una relación personal conmigo. ¿Okay? Nunca te conocí, nunca fuiste mi hijo.
¿Se fijan cómo va la cadenita? La cadenita, esta es la número 6. La número 6 en esta cadena que empieza con un falso ministro, un falso evangelio, una falsa iglesia, un falsos cristianos, falsa salvación y falsa seguridad. Por eso les digo, para mí se me hacen estos 6 los más peligrosos. Porque si se fijan dónde puede terminar una persona en el infierno. En el infierno. Y eso es lo que el espíritu del anticristo quiere, esa es su meta. Condenar. Ustedes lo dijeron bien cuando les pedí que resumieran qué era la meta del anticristo. Y entonces vemos, ¿verdad?, que sí, la Biblia nos dice, cuando la iglesia sea arrebatada, sea levantada, la verdad, el sostén, el pilar de la verdad de Dios, que es la iglesia, dice, entonces se manifestará aquel malvado, decir, ahora sí, tengo el campo libre. Ya vieron en el video, al final, como dice el anticristo, ahora viene mi tiempo. Así es que dice, ahora viene mi tiempo, ya se fue lo que me detenía, el estorbo, la iglesia. Dice, entonces se manifestará aquel malvado a quien el Señor derrocará con el soplo de su boca y destruirá con el esplendor de su venida. ¿Okay? Vamos a terminar, hermanos, leyendo este pasaje. Nomás lo vamos a leer, abran sus Biblias. Nomás lo vamos a leer porque es el pasaje ahí donde nos describe el apóstol Juan la venida del Señor Jesucristo. Acuérdense, esta venida es con su iglesia. El rapto es la venida de Jesucristo por su iglesia. Entonces, cuando hablamos de la segunda venida de Jesucristo, tiene esos 2 eventos. Por su iglesia, rapto, y con su iglesia, establecer su reino milenial aquí en la tierra después de los 7 años de tribulación, después del gran día del Señor de juicio. Búsquenla. Apocalipsis 19:11, voy a leer de la Nueva Versión Internacional. Apocalipsis es el primer libro de la Biblia, rapidito ahí lo pueden encontrar. Ah, si están despiertos, ¿verdad? No se me han dormido. Ok. Bueno, dice así, comienzo leyendo el versículo 11. 11 dice, luego vi el cielo, ¿verdad? Este es Juan, el apóstol. Luego vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. Su jinete se llama Fiel y Verdadero. Con justicia dicta sentencia y hace la guerra. Sus ojos resplandecen como las llamas de fuego y muchas diademas ciñen su cabeza. Lleva escrito un nombre que nadie conoce sino solo él. Está vestido de un manto teñido en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Ese es Jesucristo. Lo siguen los ejércitos del cielo, estos somos nosotros los creyentes, montados en caballos blancos y vestidos de tela de lino fino, blanco y limpio. De su boca, de Cristo, sale una espada afilada con la que herirá a las naciones con su palabra. Las gobernará con cetro de hierro. Él mismo exprime uvas en el lagar para sacar el vino del furor del castigo que viene de Dios Todopoderoso. En su manto y sobre su muslo lleva escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios mismo es Jesucristo. Versículo 17. Vi a un ángel que, parado sobre el sol, gritaba a todas las aves que vuelan en medio del cielo: vengan, reúnanse para la gran cena de Dios, para que coman carne de reyes y de jefes militares y de magnates, carne de caballos y de sus jinetes, carne de toda clase de gente, libres y esclavos, grandes y pequeños. Entonces vi a la bestia,
y a los reyes de la tierra con sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra el jinete. ¿Cómo se llama esa guerra? El Armagedón. El Armagedón. Dice, de aquel caballo y contra su ejército. Versículo 20. Pero la bestia fue capturada junto con el falso profeta. Este es el que hace señales en presencia de ella, con las cuales se engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y adoraban su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego y azufre. Los demás fueron muertos por medio de la espada que salía de la boca del que montaba a caballo. Todas las aves se saciaron devorando la carne de ellos. ¿Se fijan, hermanos? ¿Cuál evento usted va a participar? ¿Del evento de venir con Cristo o el evento de morir sin Cristo? Es algo que tenemos que tener con plena seguridad, con plena seguridad. Si hay dudas ahí en su corazón, en su conciencia, puede ser que es porque el Espíritu Santo mismo le está diciendo, tienes una falsa fe, tienes una falsa seguridad de salvación. Mejor verdaderamente arrepiéntete. Arrepiéntete verdaderamente. No confíes nada más en religiosidad, en ciertos actos. No. Verdaderamente entrégale tu vida a Cristo para que Él sea verdaderamente tu Salvador y el Señor de tu vida. Jesucristo dice, el que quiera verdaderamente ser mi discípulo, se tiene que negar a sí mismo. Tomar su cruz, estar dispuesto al sacrificio, sacrificarnos para vivir para Cristo, tomar su cruz y seguirme diariamente en obediencia. Si usted verdaderamente no ha hecho eso, no se deje engañar. ¿Para qué? Si está escuchando la verdad, si está escuchando un verdadero evangelio. Entréguele su vida a Jesucristo. Ahorita es el momento de salvación, dice la Biblia. No de continuar con el engaño. Vamos a inclinar nuestro rostro. Si usted necesita verdaderamente entregarle su vida a Jesucristo, yo no sé quién sea. A mí me pueden engañar, a Dios es el que no vamos a engañar. Pueden engañar al resto de las personas que le rodean, pero al Señor no lo vamos a engañar. Y qué duro será escuchar esas palabras, no te conozco, apartados de mí. No te conozco. Si usted quiere, en esta hora, con un corazón quebrantado, contrito, quiere decir entristecido por el pecado en su vida, por el engaño, por la falsedad, arrepiéntase y dígale, Señor, te confieso esto y esto y esto y esto de mí. Y me arrepiento. Y verdaderamente yo quiero recibir la verdadera salvación que es únicamente por la gracia, por tu gracia y la fe en Jesucristo. Lo recibo como mi único y suficiente Salvador y Señor en mi vida. Me niego a mí mismo, a mi egoísmo, a mis propias ideas, para someterme únicamente a ti y serte fiel a ti en obediencia. Lléname con tu Santo Espíritu para tener tu poder, para poderte seguir a ti en obediencia. Si usted acaba de entregarle su vida a Jesucristo, verdaderamente, levante su mano y diga, sí, pastor, Dios le bendiga. ¿Alguien más? Dios le bendiga. ¿Alguien más? ¿Alguien más que verdaderamente
haya sido tocado por el Espíritu Santo, lo haya quebrantado el Espíritu Santo y usted verdaderamente le haya entregado su vida a Jesucristo. ¿Habrá alguien más? ¿No? ¿No? No se vaya a quedar usted así, entercado, aferrado con un engaño, cuando no es la verdad. Me es mejor que se humille en esta hora ante Dios. Ante Dios es el que uno se humilla, no ante los hombres, ante Dios. Se humilla, se quebranta y el Señor lo restaura y lo salva y lo perdona y le da verdaderamente una vida nueva y eterna. ¿Alguien? ¿Alguien más antes de cerrar? Dios te bendiga. ¿Alguien más? Dios te bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. ¿Alguien más? Te damos gracias, Padre Celestial, porque sabemos que tú eres el que haces la obra, tú eres el que tocas vidas, corazones, tú eres el que quebrantas corazones. Señor, gracias te damos por lo que tú has hecho en las vidas de las personas que en esta hora han levantado su mano, porque han reconocido verdaderamente que necesitan ser sinceros contigo, necesitan verdaderamente una relación salvífica contigo, no de religión, no de tradición, sino de un verdadero nacimiento de nuevo. Y Señor, si tú has hecho eso en la vida de estas personas que ahora puedo considerar mis hermanos en la fe, te damos las gracias, Señor, por haberlos convencido, haberlos quebrantado y haberlos guiados a un verdadero arrepentimiento que se va a hacer visible con un cambio de vida, con un cambio de decisiones, con un cambio en el que verdaderamente te van a seguir en obediencia día a día. Que no va a ser una emoción, sentimiento del momento, sino un compromiso de vida, de seguirte a ti en obediencia. Gracias te damos pues, Señor, por esta gran salvación que tenemos en Cristo Jesús y por tu Espíritu Santo, que es el que nos da el poder para seguirte a ti en obediencia. Despídenos pues, Señor, con tu bendición. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús y para su honra y su gloria. Amén. Amén. Hermanos, si le recordamos a